Venciste la muerte, nos diste vida en ti. Venciste la muerte, nos diste vida en ti. Nos diste vida en ti. Padre eterno. Estamos viviendo tiempos que ya estaban anunciados en la palabra de Dios. De hecho, nuestra civilización, la civilización occidental, que es la civilización judeocristiana, está amenazada. Y los que defendemos los pilares, los fundamentos de la civilización, estamos siendo perseguidos. Miren, la persecución ya no es como en el pasado. En el pasado era en el circo romano, o con hogueras, o con hordas de personas persiguiendo a otras. No. Ya la persecución es judicial, es legal, es a partir de jueces, de parlamentos, de leyes, como lo vimos hace pocos días. Dictaminan, por ejemplo, o eliminan lo que suene a Dios. Y sobre todo, quieren desterrar todo aquello que implique mencionar o establecer los mandatos de Dios. Pero ojo, porque además de leyes, también están confeccionando listas negras. Europa acaba de elaborar una lista negra. Y esa lista negra incluye organizaciones cristianas que los autores de esa lista han llamado religiosos extremistas. Europa, sin embargo, no es la única que ha elaborado ese tipo de listas. En la Argentina hicieron una lista similar. Y en esa lista de la Argentina condenaron a casi todas las organizaciones cristianas de ese país. ¿Y por qué las condenaron? Bueno, porque defienden la vida y están contra el aborto. O sea, si nosotros estuviésemos radicados en la Argentina, estaríamos en esa lista negra, porque defendemos la vida y estamos contra el aborto. La lista negra europea, entre tanto, busca frenar la financiación a movimientos cristianos que están contra determinadas agendas políticas que les ha dado por llamar agendas progresistas. Los que están en esa lista apoyan a los actores antigénero y los apoyan financiándolos también, por supuesto. Pero fíjense que ya comienza todo a desviarse, porque nosotros los cristianos somos progénero, no somos antigénero. Y somos progénero porque defendemos el género que Dios estableció. Hombre o mujer los creó. Ahora, no somos progénero de esos inventos o sensaciones que tienen algunos. Defendemos el género que Dios estableció y que la ciencia confirma. Y la ciencia que dice que hay solo dos géneros. Porque vámonos a lo fundamental. XX, femenino, hembra. XY, masculino, hombre. Según los de la lista europea, hacemos retroceder los derechos humanos en Europa. En esta lista fueron incluidos 54 actores antigénero tachados como religiosos en extremo. Y dicen que esos actores han contribuido al ultraconservadurismo. ¿Sí? ¿Y cuál es el ultraconservadurismo? Señores, estamos abiertos. Demuéstrennos
científicamente, biológicamente, que hay más de dos géneros. Estamos defendiendo la lógica que viene desde la palabra de Dios y que ha confirmado la ciencia, ¿no? Pero también dicen que las organizaciones pro vida engañan a los jóvenes y a las mujeres. Ojo con esto, ¿no? Y entonces acusan a los que están ahí de limitar el derecho de mujeres y colectivos LGTBI. Y ojo con esto. Esa lista europea fue publicada 2 días después de otra abominación. El Parlamento Europeo favoreció el aborto como derecho humano. O sea, están diciendo, en otras palabras, que el asesinato de inocentes es un derecho humano. ¿A quién se le puede ocurrir tamaño despropósito? Nosotros, entre tanto, defendemos el derecho a la vida. Defendemos el derecho de la vida de los inocentes. Y esas organizaciones están financiando eso. Defender el derecho a la vida. Porque, vámonos a la biología, vámonos a la ciencia, el embrión, desde el momento de la concepción, el ADN de ese embrión, de ese bebé que está en el vientre, tiene un ADN diferente al de la madre. En otras palabras, cuando una mujer comete aborto, está matando, está asesinando a otro ser. Entonces no es su cuerpo su decisión. Porque si fuera su cuerpo su decisión, debería matar su propio ADN. Y está matando un ADN que es 50% de ella y 50% de contribución del hombre que la embarazó. Entonces, cuando nosotros defendemos el derecho a la vida, defendemos el tema de los dos géneros, no de esa multiplicidad de géneros que todavía no han terminado de inventar, entonces ellos se desequilibran, se llenan de rabia y lo que hacen es elaborar listas negras. Estas organizaciones al odio los llaman amor. Y aquí lo vemos. Los mayores odiadores, los que vandalizan, destruyen, saquean, roban, calumnian, dicen que son del partido o de la colectividad que defiende el amor. Pero el amor es odio, es destrucción, es rabia, es muerte. Al asesinato lo llaman derecho. Entonces la mujer tiene derecho a asesinar al bebé que tiene en su vientre. Es decir, a lo malo le dicen bueno. Y entonces, si no estamos de acuerdo con esas abominaciones, nos inscriben en la lista negra. Ahora bien, no importa lo que yo piense o lo que nosotros pensemos. Eso es accesorio. Eso, a lo sumo, es una anécdota. Importa lo que Dios dice sobre estos temas. Entonces, al proclamar la palabra de Dios y al defender, al argumentar basados en la palabra de Dios, en el sentido común que nos otorga la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces eso nos convierte en religiosos extremos. Vamos a ver lo que dice Dios sobre estos temas. 1. Dios es provida. Vamos a lo básico. Los no nacidos poseen el potencial de vida. Porque algunos defensores del aborto dicen que el no nacido, que es un grupo de células, es igual al cáncer. Yo quiero ver al cáncer caminando, dirigiendo empresas, pensando, tomando decisiones, ¿sí? Siendo feliz. Esta comparación no va. Los nacidos poseen el potencial de la vida. De hecho, Dios considera que hay vida desde la concepción.
Vamos a leer por favor el Salmo 139, los versículos 13 y 16. El 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es claro, Dios, tú formaste mis entrañas. No la formó la que está reclamando el derecho a asesinarme. No. Fue Dios el que formó esas entrañas. Y dice que nos hizo Dios en el vientre de nuestra madre. Cuando yo digo, tú me hiciste desde el vientre de mi madre, está diciendo que desde el momento de la concepción, Dios puso ahí la vida, puso ahí todo lo que Él tenía proyectado para ese individuo. El salmista entonces describe lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Él forma nuestras entrañas y nos hace en el vientre de nuestra madre. Dios está pendiente de cada detalle de nuestro cuerpo. Dios está pendiente desde que se unen el espermatozoide y el óvulo. Desde ese momento está pendiente. Y del embrión y del feto y del bebé y de nosotros grandes, ¿sí? A veces nos descuida con el tema que se nos cae un poco el cabello y tal, pero ahí está pendiente de nosotros siempre, ¿sí? El comienzo de la vida es supervisado también por Dios. Esa personita que surge en el vientre de una mujer es conforme al plan de nuestro Dios para el mundo y para su reino. ¿Quiénes somos nosotros para ir en contra del plan de Dios? Vamos a leer por favor Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Es clara la palabra de Dios. Él aborrece al que derrama sangre inocente. Y yo no puedo pensar en alguien más inocente que un bebé en el vientre de su madre. Es el ser más indefenso. Y el aborto entonces es derramar sangre inocente. Y eso Dios lo aborrece. Por eso el mandato de homicidio no cometerás. Porque ese de no matarás, como lo entendemos la mayoría, o de homicidio no cometerás, como es la traducción en el hebreo, ese es el verdadero derecho humano. Es el derecho a la vida. Es el derecho a que esa criatura que se ha formado en el vientre de la madre pueda vivir y pueda disfrutar y pueda gozar y pueda respirar y pueda regocijarse en la creación de Dios. El aborto entonces va contra Dios, porque Dios es vida y Él es el creador de la vida, porque fuimos creados para agradarle a Dios y para cumplir su voluntad. Y fuimos creados para preservar la creación y multiplicar la creación. Y esto último es también lo que buscan eliminar y matizar con toda esa palabrería semántica que ponen. Quieren eliminar la multiplicación de la especie. Miren, hay una reflexión muy interesante en torno al aborto. Entonces yo pregunto, ¿sería el aborto una opción moral cuando una familia es muy pobre? No. Y cuando esa familia pobre tiene 14 hijos y otro en camino, ¿sería una decisión moral acertada? Ese niño 15 se llamaba John Wesley
y fue uno de los predicadores más importantes y de los autores y teólogos más importantes de la Iglesia Reformada. Bueno, ¿y qué pasa con un padre enfermo y una madre con tuberculosis? ¿Ahí sí es válido el aborto? Y si además de ese padre enfermo y de esa madre tuberculosa, el primer hijo es ciego y el segundo murió y el tercero es sordo, ¿qué pasa? ¿Ahí sí? Tampoco. Y el cuarto tiene tuberculosis. Y para completar, está embarazada del quinto. ¿Ahí sí es válido el aborto? Les tengo noticias. El hijo de ese enfermo y de esa tuberculosa, el quinto hijo, se llamaba Luigi van Beethoven. ¿O qué tal esto? Una adolescente está embarazada y el prometido de esa adolescente no es el padre. ¿Ahí sí es lícito el aborto? Les tengo noticias. Ese bebé se llamó Jesús. Y miren que son casos extremos, que son casos difíciles, pero son casos reales que nos hacen notar la importancia de defender la vida. Porque John Wesley fue una persona muy importante para la Iglesia Reformada, para el protestantismo. Pero también Beethoven ha sido inspiración maravillosa, un genio de la música, porque no fue abortado. Y ni hablar de nuestro Señor Jesucristo, nuestro autor y consumador. ¿Ah? O sea que esos 3 niños posiblemente podrían haber sido abortados, 2 de ellos, porque eran pobres o estaban enfermos. Y nos hubiésemos perdido de un extraordinario teólogo y sobre todo también de un maravilloso autor de música. Miren la gravedad de lo que impide el aborto. Vamos a lo segundo. Dios quiere que seamos radicales. ¡Ay, pastor! ¿Cómo se le ocurre? Bueno, vamos a aclarar. Primero, la palabra radical no está en la Biblia, ¿sí? Pero el significado de la palabra radical está esparcido por toda la palabra de Dios. El primer significado de radical es perteneciente o relativo a la raíz. Vamos a leer por favor Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces lo primero es que Dios nos pide que nos radicalicemos en Él, que echemos raíces en Él, que confiemos en Él y que nuestra confianza sea Él, ¿no? Y entonces dice Dios, bueno, eso los convertirá en árboles plantados junto a la corriente, ¿sí? Que en sequía no nos fatigamos ni dejamos de dar frutos porque estamos junto a la corriente de vida, estamos en Dios. Entonces esta es una alusión directa al radicalismo, echar raíz. Otra definición de radical es tajante, intransigente. ¿Qué dice la lista europea? Religiosos extremistas. Bueno, intransigente es aquel que no quiere ceder, ¿sí? El Cambridge English Dictionary dice negarse a cambiar una opinión. Y entonces nosotros, al conocer la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, no tenemos otra opción, porque nos convertimos en intransigentes ante todo aquel que tergiversa la palabra de Dios y aquel que quiere tergiversar, manipular las órdenes, los mandatos y los estatutos de nuestro Dios. Vamos a leer por favor Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 8.
Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Así como muestra la palabra de Dios, así nos comportamos los intransigentes, extremistas y radicales. A mí no me van a venir a amenazar con cárcel, con cosas por el estilo para obligarme a no ser radical y a transar. A mí no me van a amenazar con expropiaciones y con sufrimientos y con esclavitudes y con cárceles y con persecuciones, porque tengo que cambiar y tengo que ceder a los chantajes y a las extorsiones que hacen estos grupos progresistas que se han enquistado en el poder en muchas partes del mundo. Nosotros no transamos, no cedemos ni a presiones, ni a lisonjas, ni mucho menos a halagos. Estamos firmes en la verdad que nos da vida, y esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. No nos dejamos desviar, ni cambiamos de opinión por dádivas. Ay, es que si usted no predica sobre el aborto, entonces nosotros no le vamos a decir nada, ni lo vamos a perseguir, ni lo vamos a someter a la picota pública. No, ustedes hagan lo que tengan que hacer. Yo hago lo que tengo que hacer, hablar de la palabra de Dios. No estamos dispuestos a cambiar la verdad por lo que les conviene a esos grupos de interés. Al contrario, nos afianzamos, no transamos, defendemos, nos esforzamos y somos valientes por la palabra de Dios y por lo que Dios quiere. Y Dios es provida y nos pide que seamos absolutamente verticales en la defensa de la palabra de Dios y en la defensa de los postulados, valores y principios que Él nos ha dado. Vamos a leer por favor Hechos, capítulo 4, versículos 19 y 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan estaban amenazados, ojo. Los amenazaban con muerte, con látigo, con sufrimiento, con hundirlos en la prisión, en la más oscura mazmorra, ¿sí? Eso les podía esperar si no le hacían caso a los hombres antes que a Dios. Pero ellos fueron intransigentes, radicales, extremistas, y dijeron: nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. ¿Y por qué? Porque hemos visto la verdad, hemos vivido la verdad, hemos gozado la verdad. Bueno, lo mismo decimos nosotros. Nosotros hemos visto la verdad, hemos gozado la verdad, hemos vivido la verdad de Dios. ¿Cómo no vamos a defender una realidad en la que vivimos y estamos permanentemente? ¿Ah? Nosotros no cambiamos a Dios, que es verdad y vida, por agendas de hombres. Es claro, Dios nos pide ser intransigentes, e intransigentes con la verdad, con la palabra de Dios. Ahora, no es que uno en la vida se vuelva un intransigente de la A a la Z y a todo diga no, y entonces el cielo es azul, no, el cielo es negro con punticos verdes. No, a ver, eso sería tontería. Y también Dios nos pide ser extremos. ¿Y a qué nos referimos con extremos? Una de las definiciones de la palabra extremo es estar siempre en el grado más intenso, en el grado más elevado o activo. Dios nos pide que seamos extremos. Y por eso la definición de religiosos extremistas es simplemente la definición de lo que Dios nos pide. Vamos a leer por favor Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
Cuando uno es tibio, uno le está desagradando a Dios. Cuando uno coge y se acomoda para no ofender agendas de hombres, está siendo tibio. Y lo que Dios nos dice es, sea frío o sea caliente. Y nosotros lo que Dios nos pide es que seamos calientes, que llevemos fuego para defender los valores y principios que Dios nos ha dado. No podemos ser tibios, ni más faltaba. Tenemos que ser calientes, defendiendo la palabra, defendiendo los principios, defendiendo lo que Dios ha dicho que es la verdad y que la ciencia se ha encargado miles de años después en demostrarlo. Entonces sí, nos pide ser extremistas y nos pide que defendamos con extremismo, siendo intransigentes, la palabra de Dios. Y al que no le gusta, pues nos persigue y nos acosa y nos dice 100,000 cosas o nos incluye en listas negras. A nosotros no nos importa. Nosotros no tenemos que agradarle a los hombres, tenemos que agradar a Dios, mucho antes que a los hombres. Y lo tercero y más importante, el primero es Dios es provida. El segundo, Dios nos pide que seamos radicales, que seamos extremistas. Y el tercero, consecuencia de las dos, es que Dios tiene celo. Además de radicales, Dios quiere que tengamos celo. Es decir, que seamos cuidadosos al extremo de su palabra. Que seamos diligentes en lo que hacemos y decimos, para que todo eso que decimos y hacemos sea coherente con la palabra de Dios. Que nos esmeremos en cada cosa que hacemos. Que no demos nada menos que la excelencia. Nos quiere con interés extremo, que nos interesemos de manera extrema en la defensa de la palabra de Dios. Pero para defender la palabra de Dios, sobra decirlo, hay que conocerla. Todo eso es el celo que Dios quiere de nosotros. Muchos en su desconocimiento de la palabra y de la biografía de nuestro Señor Jesucristo, incluso tratan de significar que el ejemplo de Jesús fue un ejemplo de un tipo pusilánime, ¿no? Un tipo ahí todo manso, menso, ¿sí? Un tipo que se dejaba hacer lo que fuera y tal, ¿sí? E incluso dicen, mire, es que el ejemplo de él fue ser un menso en todo momento, ¿no es que se dejó crucificar? ¿Ah? Y entonces, bueno, esos que piensan y que tienen esa imagen tan distorsionada de nuestro Señor, pues son ignorantes. Ignoran lo que de verdad fue nuestro Señor. Porque Jesucristo dio ejemplo de lo que debemos hacer por celo de la palabra de Dios. Miren, llegaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. ¿Y qué pasó? Vamos a leerlo en Juan capítulo 2, versículos del 14 al 17. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Muchos olvidan este ejemplo. Creo que todos en la civilización occidental conocemos a Jesús en el templo y sabemos esta parte de la biografía de nuestro Señor, pero lo olvidan. Nuestro Señor Jesucristo mostró y actuó en defensa de los asuntos del Padre. Y entonces Él encontró el templo como un bazar, como una feria, ¿sí? Lleno de vendedores, porque tenían que vender a los que iban al templo
los animales que iban a ser sacrificados. Y encontró cambistas, porque resulta que la moneda del imperio no servía en el templo, tenía que ser una moneda concreta del templo. Entonces tenían que haber mercaderes de monedas. ¿Y qué hizo Jesús? Ojo, hizo un azote. ¿Y para qué es un azote? A ver, para defender, para agredir, para golpear. Un azote para defender la palabra de Dios. En ese punto, el celo de tu casa me consume. Y el celo lo hizo a Jesús hacer un azote y echar afuera a todos, voltear las mesas, liberar a las palomas, a los bueyes, a las ovejas, a todo lo que estaba dispuesto para el sacrificio. Los liberó, porque la casa de mi Padre no puede ser un sitio de mercado. Volcó las mesas y les dijo: no hagan de la casa de Dios un sitio de mercado. Y entonces los discípulos se acordaron: el celo de tu casa me consume. Bueno, es que el celo por la palabra de Dios nos tiene que consumir. Y no podemos ser fríos, entonces tenemos que ser calientes, tenemos que ser una llama que nos consuma por el celo de la palabra de Dios. Dios espera que el celo por su casa, por su palabra, por su creación, que ese celo nos consuma. Que enfrentemos con gallardía las falacias que venden. Que no callemos frente a los ataques contra la palabra y contra Dios. Que nos levantemos para defender lo que Dios desea. Que exhortemos naturalmente para evitar que pequen o pequemos contra Dios. Nos llaman religiosos radicales por el celo que sentimos. Bendito sea Dios, porque ellos no quieren que defendamos y mucho menos que difundamos la palabra de Dios, porque no les conviene. Porque su incoherencia es de tal magnitud que no tienen cómo explicar que un derecho fundamental, el derecho a la vida, ellos lo consideran un antiderecho, mientras que el derecho al aborto lo consideran un derecho humano. No tienen cómo explicarlo. Y naturalmente nos sentimos ofendidos cuando ofenden a nuestro Señor Jesucristo. Miren, todo eso que hemos visto no son ataques aislados, no se confundan. Es una política bien definida que está avanzando en todo el mundo. Y eso está descrito en la palabra de Dios. La realidad es que están intentando erradicar todo aquello que vaya contra ellos. Y la muralla más formidable contra esas agendas de hombres es Dios. Y después, gloria a Él, estamos los creyentes. Dios es la muralla y nosotros somos los soldados que estamos fortaleciendo, estamos evitando que ataquen esa muralla. La sana doctrina los mortifica y diseñan persecuciones contra la sana doctrina. Hay que ajustarse. Ellos dicen que las iglesias tenemos que ajustarnos y los creyentes tenemos que ajustarnos a lo que ellos quieren. Somos incómodos. Ya hay listas negras de quienes los incomodamos. Y lo importante entonces es soportar con paciencia las persecuciones, aferrándonos a nuestro Dios, confiando en nuestro Dios y sabiendo que Él va con nosotros y Él pelea por nosotros. Y todo eso, hay que decirlo, nos hace más dignos de estar en el reino de Dios. Eres un